tema de la administración del alma es un tema muy sensible que creo yo que desde que la iglesia primera fue formada tuvo una incidencia muy poderosa porque el apóstol Pablo habla de la administración del alma de una manera muy especial y a través de toda la palabra de Dios vemos que hay muchos remas acerca de la administración del alma. Y esto es muy importante porque a cada uno de nosotros hemos sido necesitados de ministrar nuestra alma. Y creo yo que es un proceso que a través de nuestra vida humana y nuestra vida espiritual tiene trascendencia y eso me llevó a mí a reflexionar a través de mis experiencias de ministración del alma en hacer este tema. Lo primero es que tomé un pasaje bíblico de Génesis. En la Biblia Pratt dice Génesis 2:7, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Ese es un punto clave que nosotros necesitamos entender, porque fuimos formados como alma viviente. Entonces, también entiendo que el engendramiento de nuestra vida es un milagro de Dios y que si es un milagro de Dios, nosotros tenemos el acceso a la administración del alma, que básicamente es un proceso de liberación de muchas cosas que nosotros hoy vamos a ver algunos detalles, porque este es un tema muy amplio, pero yo traté de condensar algunos puntos fundamentales de lo que es la administración del alma para que todos nosotros tengamos herramientas, porque obviamente este es un tiempo complicado, es un tiempo difícil, es un tiempo final y entonces necesitamos que nuestra alma esté, digamos que alineada a la voluntad de Dios, pero para eso nuestra alma necesita ser ministrada. Entonces, lo primero es saber el punto de origen de nuestra alma. Levítico 17:11 en la Biblia Pratt dice de la siguiente manera, porque la vida de la carne en la sangre está, la cual os he dado para hacer expiación en el altar por vuestras almas, porque la sangre, en virtud de ser la vida, es la que hace expiación. Esto es algo muy importante y el título de esta diapositiva es La vida es la sangre, pero la sangre es la que produjo expiación en el sacrificio de Cristo. Entonces, me llamó la atención este cuadro que encontré porque es el sistema cardiovascular o sistema sanguíneo. Entonces, lo rojo son las arterias, lo azul son las venas, pero me llamó la atención porque dice el diagrama este, las venas son vasos que devuelven la sangre al corazón y las arterias son los vasos de donde sale la sangre del corazón. Y dice este pasaje que la vida de la carne en la sangre está. Quiere decir que cuando nosotros fuimos engendrados y empezó a latir nuestro corazón, empezó la vida que Dios nos dio de una manera sobrenatural. Y la vida, según la raíz hebrea, es nafash, que significa ser soplado sobre, y también nefesh, que es criatura que respira, pero también significa aliento, alma y corazón. Entonces tenemos un esquema básico de cómo comenzó la vida, pero también cómo comenzó la expiación o cómo se generó la expiación a través del sacrificio de Cristo. Esto es muy importante porque si vamos a hablar del proceso de la administración del alma, tenemos que empezar por algún punto de partida o de origen en cuanto a lo que significa realmente esa restauración. Y esa restauración se gestó en el sacrificio de Cristo, que es muy importante. Luego tenemos que hablar del soplo de Dios. Ese soplo, pues en griego es soplo zoe. Yo le puse soplo zoe de Dios, que genera ¿qué?
vida natural. Y tenemos que volver otra vez a Génesis 2:7 y dice en la práctica, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida y el hombre vino a ser alma viviente. Pero la Kadosh también tiene una proyección muy importante. Dice, entonces Yahvé, Elohim, formó al hombre, en hebreo, Adam, del polvo de la tierra. Fíjense, esto es muy importante. En hebreo, Adma. Entonces quiere decir que somos polvo. Y sopló sobre su rostro el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y como estamos hablando de la administración del alma, esto básicamente es el origen, digamos, primigenio en el cual nuestra vida natural comenzó. ¿Y cómo comenzó? Con un soplo. ¿Y qué más hay en nuestra vida? El aliento de vida. El soplo en hebreo es nafak, que es una raíz primaria que significa soplar, esparcir, y me llamó la atención este término, encender o disipar. Puede dar vida, puede disiparla también. Esto es bien importante. Luego el aliento en hebreo es neshama, que significa viento, pero también me llamó la atención que significa aliento vital. O sea, aquella inspiración divina que nos hace tener vida. Y también significa hálito y también intelecto, porque son, digamos que cosas inherentes en nuestra alma. Soplo, vida, ser viviente, todo eso tiene que ver con el soplo Zoe de Dios que nos da nuestra vida natural. Entonces, aquí ya tenemos, digamos que el entorno para poder entender lo que significa la administración del alma. Ahora vamos a lo que es la vida Zoe. La vida Zoe básicamente es el espíritu de vida en nosotros. Entonces yo encontré que Zoe es el soplo de vida, ya lo dijimos, y que ese lo recibimos al nacer cuando fuimos engendrados. El problema es que nuestro engendramiento, como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Entonces fuimos engendrados en pecado. Entonces esto requiere realmente un proceso de regeneración para que nuestra alma sea alineada a los propósitos de Dios. Entonces, el versículo por excelencia, ¿verdad? Juan 3:16. Y me gusta la Biblia Prat porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Cree en Él significa una acción personal en la cual nosotros fuimos convencidos por la palabra, por el Espíritu Santo, que necesitamos reconocernos pecadores y aceptar a Cristo. Y encontré que una versión que yo le llamo original porque dice, es impresionante, en griego, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga zoe permanente. Impresionante, es una versión griega. Y yo me puse a pensar, qué tremendo eso, ¿verdad? Tener zoe permanente, no solo aliento de vida, sino zoe permanente. Entonces, eso indica que yo tengo una esperanza de que puedo ser restaurado, de que puedo cambiar, de que hay algo que tengo dentro de mí que me va a ayudar a poder ser transformado de acuerdo a la voluntad de Dios, porque todos somos transformados según nuestro propósito, según nuestra predestinación o preordenamiento, que esos son dos temas muy interesantes. Entonces, entendí yo que la administración del alma es indispensable en todo cristiano. ¿Por qué razón? Porque necesitamos alcanzar un nivel de consagración que sea aceptable y que nos sirva para alcanzar la vida eterna. Porque obviamente el que define qué tipo de consagración tenemos es Dios. Y el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. Entonces, nosotros no podemos decir, este tiene un buen nivel de consagración, porque nosotros no podemos medir el corazón del hombre.
Y el que conoce el corazón del hombre es Dios. Pero sí podemos entender que en cuanto al concepto de lo que tenemos de parte de Dios, estamos garantizando al recibir a Cristo que vamos a ser transformados. Y eso es lo que se conoce como ministración del hombre. Ahora, hay un problema clave, ¿verdad? El pecado. ¿Qué pasó con el pecado? Pues nos produjo muerte espiritual. Así de sencillo. Romanos 5:12 dice, por tanto, de la manera que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por medio del pecado la muerte. Y así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No está, nadie está excluido. Pero luego Pablo escribe en 1 Corintios 15, 22 y 23, por como en Adán todos ellos mueren, así también en Cristo todos ellos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo al tiempo de su venida. Aquí yo llegué a una breve conclusión. El fruto del pecado es la muerte. Pero ¿qué produce el ser vivificado? Produce vida espiritual. Entonces, el problema básico es nuestra genética de pecado. Entonces, la administración del alma es la clave para ser libres de muchas cosas que nosotros tenemos. Aunque tengamos el Zoe permanente, obviamente necesitamos un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación lo va a hacer el Señor a través del Espíritu Santo, que dejó como nuestro paracleto. Y la Biblia dice, el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, etcétera, etcétera, para que a través de nuestro proceso de vida espiritual nosotros podamos ser vencedores del pecado y podamos ser transformados. Entonces, me llamó la atención, hice esta gráfica porque no sabía cómo plantear realmente el origen del pecado, pero dice que cuando Adán fue creado como alma viviente, Génesis 2:7, el pecado sujetó su alma a la carne, y por eso en Adán todos estamos destinados a morir. Esto es una situación compleja porque David escribió en Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces el pecado trastocó nuestra vida. Nacimos con el espíritu muerto en el sentido espiritual y el cuerpo y el alma contaminados por el pecado. Entonces la gráfica para la derecha muestra nuestra sujeción al pecado. Pero luego viene la obra de Dios y entramos a un estado de vivificación. Entonces la orientación cambia. ¿Por qué razón? Porque nuestro espíritu recibe el Zoe permanente y empieza el proceso de vivificación. Al contrario, espíritu, alma y cuerpo. Y si ustedes buscan algunos versículos, se van a dar cuenta que es tremendo esto, porque la Biblia no dice cuerpo, alma y espíritu, dice espíritu, alma y cuerpo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra de Dios. Entonces, esto nos da una esperanza de que nuestro proceso es válido, es verdadero y que vamos a tener victoria. Ahora bien, hay muchas áreas contaminadas por el pecado. Yo solo puse 7 porque creo que son las principales. Nuestra área del corazón, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro carácter y obviamente nuestros sentidos naturales. Pero si nosotros nos aplicamos a profundizar un poco, pues algunos dicen que son 12 áreas, otros dicen que son 24, pero yo puse 7 que considero las más importantes. ¿Por qué razón? Porque la administración del alma tiene como objetivo básico arrancar las raíces del pecado, partiendo del principio de la restauración. Eso es bien importante. Entonces, yo lo que primero tengo que hacer es creer en que mi vida sí va a ser restaurada. No importa el tiempo que haya pasado en el cual a mí me haya costado cambiar
o me haya costado progresar en el Evangelio. Y me llamó la Biblia, me gusta mucho porque en Jeremías 17:9 dice, engañoso, y hay otra versión que dice incurable, y hay otra versión que dice traicionero. Es el corazón más que todas las cosas. Me llama la atención la Prat porque dice, y es desesperadamente malo. Sí, tremendo eso, mis hermanos. Desesperadamente malo. ¿Quién podrá conocerlo? Claro, la respuesta viene de parte de Dios y el Señor es el que conoce nuestro corazón. Pero si nosotros entendemos que tenemos áreas internas que necesitamos que se limpien y que nuestro corazón es la clave para que comience la restauración, entonces ya nosotros hemos ganado un gran paso, un gran porcentaje en la restauración de nuestra vida. Porque al entender, al reconocer y al aceptar que como somos, ya estamos en proceso de restauración. Eso es muy importante. Luego, el instrumento de liberación es la palabra, ¿verdad? Y la palabra es Cristo. O sea, el verbo es la palabra. Y Hebreos 4:12, todos lo conocemos. Y yo anoté 4 cosas que me parece muy importante que el verbo, que es Jesús, hace en nosotros. Discierne, sana, restaura y liberta. Luego Hebreos 4:12 dice que corta el alma, las coyunturas, los tuétanos. En la versión que encontré dice, juzga las reflexiones internas, juzga las actitudes del corazón, discierne las intenciones del alma y los pensamientos, emociones y deseos. Si yo me aplico a lo que dice la palabra, yo puedo asegurar que vamos a ser restaurados. No por mí, sino porque la palabra lo dice. Entonces, ¿qué entendí? Que el alma como tal debe pasar por un proceso para llegar a ser libre, definitivamente. Es un proceso que nos puede llevar años o que nos puede llevar meses, yo no sé, porque eso es de acuerdo a cada uno de nosotros. Por eso digo yo que esto de la administración del alma, nosotros, todos los que hemos estado en el Evangelio, hemos conocido lo que es la administración del alma y pasamos procesos de administración. Pero ya reflexionándolo, uno directamente a nuestra vida personal, yo creo que tendríamos que hacernos una pregunta importante. ¿Cómo está la administración de nuestra alma? ¿En qué nivel estoy yo? Y por esta razón yo fui diseñando este tema de esta forma para dar como soluciones que la palabra de Dios nos muestra para que nuestra administración del alma realmente sea efectiva. Y luego, entonces, encontré 3 pasos. El primer paso, la circuncisión, ¿verdad? Y me encontré esa foto que me pareció impresionante, ¿verdad? En el Antiguo y en el Nuevo Pacto. En el Antiguo, Jeremías 4:4 dice, y ¿sabe una cosa? Yo como soy adicto a la numerología, 4 es número de expansión, 4 más 4 es 8 y 8 es número de reinicio. Entonces, ahí estamos. Circuncidados para el Señor y quitar los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Qué tremendo, ¿verdad? Luego, el nuevo pacto, Pablo dice en Romanos 2:28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión en la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión en la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces quiere decir que el primer paso de la circuncisión es dejarnos operar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Yo puse aquí que la circuncisión es una operación espiritual.
que debemos hacer voluntariamente, según las instrucciones de la palabra, para que nuestro corazón sea útil en las manos de un Dios eterno. Y como ustedes van a tener el tema, las referencias que yo encontré son impresionantes. 1, 2, 3, 4, como 7 referencias bíblicas que nos van a ayudar a nosotros a entender realmente qué es aplicarnos nosotros a la circuncisión de nuestro corazón, porque es como la clave, como el principio básico de lo que nosotros necesitamos. Hay muchas cosas que en nuestra vida se vuelven demasiado que las voy a mencionar más adelante porque me interesa terminar con estos 3 pasos básicos, pero hay cosas que cuando yo empecé a estudiar este tema me sorprendió, porque dije, Señor, todo lo que hay en nuestros corazones y en nuestra vida que necesita ser cambiados. Bueno, segundo paso, la limpieza. Bueno, Hebreos 12, verso 1 y 2 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Lo puse en amarillo porque, hermanos, es una realidad. No nos damos cuenta en qué momento somos envueltos por un germen de pecado. A mí me da risa porque yo tengo cualquier cantidad de estas cosas, ¿verdad? Me regalaron una caja, por aquí tengo otro de otra forma, de cualquier cantidad, y los miro y digo yo, si eso descontaminara mi corazón, ya estuviera descontaminado ahora, me hubiera bañado con eso, pero no me sirve de nada, solo para las manitas y ya estuvo. Entonces, qué tremendo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí está la clave. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, nuestra esperanza para ser limpiados es que tenemos de quién depender. ¿Y quién es el que va a generar nuestro proceso de limpieza? Yo encontré 12 y una número 13, que si la estás leyendo ahí, Ronald, búscate en esa versión ese pasaje para leerlo en unos momentos, porque es importantísimo. Áreas de limpieza, contaminación. De todo nos contaminamos, hermano. Ustedes van a tener el tema, y yo no voy a decir los versículos porque no quiero que eso nos quite tiempo. Impurezas. Si usted agarra un diccionario y pone lo que significa impureza, usted va a entender claramente qué impureza le están afectando. Actitudes carnales, Dios me libre, con Dios me guarde, siempre estamos en eso. Envidias, orgullo, malos pensamientos, vanidades, mentiras, falsedades, codicia, amor al dinero. Yo puse etcétera porque no me puedo imaginar cuántas cosas habrá en nuestra vida. Yo propongo que cada uno de nosotros hagamos nuestra lista, ¿va? Yo llegué a 12, pero la 13 le puse el temor. Primera de Juan 4:18. ¿Por qué lo puse como número 13, que es número de rebelión? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestro problema básico está en esta palabrita de 5 letras, temor. Y lástima que no leíste la BTX3 porque me encanta esa versión, cómo está expresado de una manera impresionante. Entonces, yo quiero llevarlo a una reflexión. Sí, podemos tener cualquier cantidad de áreas que limpiar, pero tenemos que batallar con una principal que se llama temor. Y a veces nosotros ni nos damos cuenta que estamos experimentando temor, porque nacimos en un ambiente en el cual el temor fue la cobertura de nuestras vidas.
Y eso nos causó cualquier clase de reacciones negativas como personas y luego como hijos de Dios. Y yo me recuerdo cuando empezó lo de la pandemia en este país, 3 veces me regresaron de mi trabajo. Me ponía tan nervioso que se me subía la temperatura y me decía, regrésese. Decía yo, 3 días perdidos de trabajo. Hasta que dije yo, no, yo tengo que vencer ese temor si no tengo nada. Y entonces fui a una clínica cristiana. 3 veces me hicieron el examen y estaba bien. Entonces, ¿qué era lo que me hacía que me regresara? El temor. Entonces, a la tercera es la vencida, dice el dicho. Dije, oh, no señor, yo no puedo estar con estos temores. Renuncié, nunca más volví a tener problemas, porque yo trabajaba en una clínica. Todos los días me hacían el examen de temperatura y todos los días estaba bien. Pero llegué a un estado de victoria en el cual mi jefe siempre llamaba, ¿cómo le fue, David? Me dio la chiripiorca, le decía. Ay, David, deje de estar diciendo eso. Pues sí, le dije, porque yo no tengo nada. Sí, usted da cólera, usted nunca le pasa nada, me decía. Y yo me reía, porque si supiera las que pasé, ¿verdad? Las primeras veces. Pero hay que vencer, realmente hay que vencer. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, yo no sé cuál de estas áreas sea el problema de cada uno, pero yo sí sé que el temor es algo muy complicado, que nosotros necesitamos pues ponerle el pie encima, ¿verdad? Porque tememos a muchas cosas. Yo voy para 7 meses de no trabajar. Ustedes no se imaginan las lloradas que me he dado, diciéndole, Señor, ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces viene la palabra. Y entonces la palabra me calma. Y la palabra me da paz. Y tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a la palabra. Dice este versículo, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Eso se llama dejarnos manipular por cualquier área, especialmente por el temor. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces tenemos que hacer la palabra activa en nuestra vida. Bueno, tercer paso, un cambio radical, le llamo yo. Filipenses 3, 13 y 14 dice, hermanos, dice Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces yo tengo que tener claras mis metas y claros mis objetivos. Dios nos hizo tabernáculos vivos, nos hizo Apocalipsis 1, 5 y 6, reyes y sacerdotes, nos hizo ministros del Espíritu, nos hizo adoradores en espíritu y en verdad, y nos hizo guerreros espirituales. Por lo menos 5 cosas claves que cuando ustedes las tengan las pueden estudiar en los pasajes bíblicos que ahí están. Entonces tenemos toda una armadura, tenemos toda una consistencia de la palabra que va a hacer que se rompan cualquier oposición que haya, cualquier tiniebla. Yo he aprendido muchas cosas estando aquí sin trabajo. He aprendido a llorarle al Señor, a gemir, he aprendido a estremecerme porque le digo, Señor, ¿cómo voy a terminar a fin de mes? Y ahí voy, milagro tras milagro. Y a veces me pongo a llorar y digo, Señor, qué lindo. Todo lo que tú has hecho, no lo puedo ni describir. Porque a mí me decían los compañeros de trabajo, nunca te quedes sin trabajo, David, te vas a morir. Cuando me dijeron sin trabajo, dije, tenía razón, me voy a morir, dije yo. Pero después dije, no, yo tengo que orar, no puedo morirme.
Si me muero con los pantalones bien puestos. Y no ha sido así. Entonces, tenemos una tremenda esperanza. Ahora, hay algo muy importante. Hay que eliminar los conflictos de nuestra alma. La Reina Valera actualizada en Salmos 13:2 dice David, ¿hasta cuándo tendré conflicto en mi alma? Y todo el día angustia en mi corazón. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Entonces, aparte de las áreas, tenemos algo que se llama conflicto. ¿Qué es un conflicto? Según el diccionario, es la coexistencia de tendencias contradictorias dentro de una persona. Es decir, no sabe uno si va para la derecha, si va para la izquierda. Estas tendencias dicen que son capaces de generar angustias y trastornos neuróticos que generan inestabilidad emocional. Ahora, ustedes saben perfectamente qué es una angustia y qué es un trastorno neurótico. Y eso es terrible en nuestra vida. Y a veces uno dice, yo estoy bien. No. Y las depresiones, y los problemas nerviosos, y el mal carácter, y la tendencia a mentir, a actuar con hipocresía, ese engaño. Todas estas actitudes, entiendo yo que nos generan apostasía, porque apostasía es dudar de que Dios vaya a hacer algo en nuestra vida. Ahora, ¿qué hago para eliminar los conflictos de mi alma? Pues por lo menos 5 acciones encontré yo. Renunciar a eso, reprender, porque Dios nos ha dado espíritu de poder, confesarlo para eliminar que eso siga carcomiendo mi alma, aplicar la palabra en mi corazón y seguir la guianza del Espíritu. Con esas 5 acciones estamos en capacidad de ser vencedores. Y yo creo que cada uno nos tenemos que analizar, ¿verdad? Luego, puse aquí algo que le llamé el esquema básico del alma, porque nuestra alma tiene un conflicto, que es la vida natural que adquirimos contra la vida espiritual que entró a nuestro corazón cuando aceptamos a Cristo. Entonces, lo natural jala hacia lo carnal y lo espiritual hacia lo espiritual, que es agradar a Dios. Entonces, el alma es un área de conflicto donde es influenciado por el mundo, la carne y las tinieblas, que esclavizan el alma a través del pecado, pero yo ya soy libre. Entonces yo tengo que hacer confesiones de fe y tener actitudes de fe y dar pasos de fe. ¿Por qué? Porque mis emociones, sentimientos, deseos, voluntad, carácter, etcétera, no puedo darme el lujo de que estén contaminados en mi alma, sino tengo que ministrarlos constantemente a través de la palabra, a través de la oración, a través de la confesión de fe. Y esto es importante porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas y nuestras propias inquietudes. Y esto, la administración del alma, yo considero que es personal. Claro, hay personas muy preparadas para eso. Y si uno puede tener acceso, pues qué bueno, pero si no, tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta. La clave para ser restaurados es la palabra, definitivamente. La palabra es Cristo. Deuteronomio 11, 13 al 15 dice, y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar al Señor vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, aquí viene lo importante, lo subrayé en negro, Él dará a vuestra tierra, es decir, vuestro corazón, la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite, y Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás. El grano aplica a nuestro cuerpo, que es el alimento natural, el mosto a nuestra alma, que es la unción, la presencia de Dios por su Espíritu Santo, y el aceite es la unción derramada sobre nuestra cabeza, que es en nuestro espíritu. Entonces, yo puse que el cambio realmente es dar a luz nuevos sentimientos motivados por el Espíritu Santo a través de la palabra.
Entonces, ¿eso a qué nos va a llevar? A tener una actitud de reconciliación. Nos va a llevar a amar, nos va a ayudar a perdonar, a hacer justicia, a justificar, a comprender, etc. Una de las cosas más tremendas que a uno le pasa es que a uno le cuesta perdonar, especialmente cuando le hacen daño, ¿verdad? Y especialmente cuando es familia. ¿Cómo cuesta? Yo no voy a hablar de eso, pero pasé casi 7 meses tratando de perdonar a alguien de mi familia. Me costó. Y yo dije, jamás le vuelvo a hablar así. Yo sí estoy así, le acabo de decir. Me monto y no me bajo. Hasta que el Señor me habló. Y yo dije, sí, tengo que perdonar, porque si no, no voy a ser libre. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo de sustento en nuestra vida. Bueno, para terminar, cuando recibimos el soplo de vida, venimos a ser almas vivientes. Eso es lo más lindo. Claro, en estado de pecado por la genética adámica que nos contaminó. Eso nos hace crecer muertos en delitos y pecados hasta que viene el Espíritu de vida, entra en nosotros. Y con nuestra confesión de fe nos liberamos de eso. En sentido espiritual. Y por eso me gustó tanto ese pasaje que dice, para que todo aquel que él crea no perezca, sino tenga Zoe permanente. Este soplo Zoe nos dio una nueva genética que vivificó nuestro espíritu muerto a causa del pecado y nos transformó en almas vivificadas con un sello que se llama restauración. Entonces, la administración del alma es un proceso hasta que demos la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno en nuestra forma de vivir, cada uno en nuestra forma de creer. Y yo creo que esto sí es importante, porque Dios nos está abriendo la puerta de la administración de nuestra alma. Y hay una gráfica que encontré que me encantó y que le puse como conclusión. Es un versículo, ¿verdad? Pero, ¿por qué me encantó? Porque es una oruga, ¿verdad? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y yo creo que nosotros somos como esa oruga, hasta que la metamorfosis espiritual en nosotros opera y llegamos a ser libres. Que esa es la plena y absoluta voluntad de nuestro buen Dios, hacernos libres. Pero no solo es creerlo, es confesarlo y hay que hacerlo. Yo creo que este tiempo es un tiempo bueno. Dios nos ha permitido estos estudios para que nosotros entendamos que Dios nos está abriendo una puerta grande de bendición. Grande. Tenemos que desechar temores, tenemos que desechar cualquier cosa que nos aparte de la tremenda bendición que es estar en las manos de un Dios todopoderoso. Por eso a mí me encanta mucho el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué problema tengo? Ninguno. Estoy a la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío. O lo que digo David, ¿verdad? Me encanta el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Nada, nada, nada es todo, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, yo no digo estarás, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento y aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Eso es lo importante. Entonces, mis amados, este es el tema.